A continuar con nuestro tema de álgebra 3. Pues vamos a recordar entonces que nosotros tenemos dos operaciones en el álgebra, que es la suma y el producto de números reales. Los números reales, digamos que se denotan con letras del alfabeto. También pueden ser letras griegas. Y podemos tener expresiones donde la última operación es la suma. Entonces, última operación, suma. Entonces, estas expresiones están desarrolladas. Si la última operación es la suma. O bien, podemos tener expresiones donde la última operación sea un producto. Por ejemplo, aquí, la última operación es un producto. Entonces se dice que está esta expresión factorizada. O esto está factorizado. Entonces, gran parte del álgebra consiste en pasar de un tipo de expresión a otro tipo de expresión para un mismo número. Por ejemplo, ya hemos visto que si tenemos 2 por 3a menos 2b, podemos caminar, ¿verdad? Que aquí está, esto estaría factorizado. Podemos caminar a poner esto de esta manera: 6a menos 4b, ¿verdad? Y aquí esta expresión está desarrollada. Entonces es el mismo número, pero en el lado derecho tenemos ya la expresión desarrollada y previamente en el lado izquierdo la teníamos factorizada, ¿verdad? También podemos tener el caso al revés. Tener una expresión, por ejemplo, de esta manera: 3ab menos 2ac, que está desarrollada. Y pasar a esto, ¿verdad? 3b menos 2c dentro de un paréntesis, y extrajimos el factor común que vemos en los dos términos de cuando estaba desarrollado. Y aquí pues claramente esta expresión está factorizada. Entonces gran parte del álgebra consiste en eso, ¿verdad? En pasar de una forma a otra para una misma expresión, que finalmente una expresión es un número real, ¿verdad? Pero esa expresión mediante varios números, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto en realidad es un solo número, pero está expresado
en este caso mediante 3 números desconocidos, ¿verdad? Que serían A, B y C, pero es un solo número, ¿verdad? Que es el resultado de las operaciones que nos están diciendo ahí, que en este caso la prioridad hace que la última operación sea una resta, por eso está desarrollada. Pero es el mismo número que acá, que si se fijan también están participando los mismos números A, B y C, pero con otras operaciones, de manera que la última operación es un producto, ¿verdad? Entonces, todo un número expresado con ayuda de los mismos 3 números, cuya última operación es un producto en este caso. Entonces, cuando la última operación es un producto, está factorizado. Cuando la última operación es una suma o una resta, está desarrollado. Y en este caso, ambas expresiones son iguales, ¿verdad? Se refieren al mismo número. Entonces podemos escribir así, ¿verdad? Sin ningún problema, que una es igual a otra, ¿verdad? La situación es que en la vida real, pues, a veces se nos presenta de una de estas formas y la ocuparemos por alguna situación en la otra de esas formas, ¿verdad? Y eso es lo que aquí en álgebra se estudia. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poquito lo relacionado a coeficientes, que lo hemos introducido informalmente antes, y exponentes. Entonces, nosotros comenzamos, ¿verdad? Esta serie de estudios sobre el álgebra, por ejemplo, viendo que podemos tener esta expresión irreducible. Este es un binomio, ¿verdad? Y es irreducible. O sea, es imposible, ¿verdad?, reducirlo a un monomio. Aquí voy a aclarar, ¿verdad?, que esto, por ejemplo, no es cierto que sea igual a A por 1, ¿verdad? Y por lo tanto igual a A, ¿verdad? Pues eso no es cierto. No puedo reducir de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque no son términos semejantes. Ya lo hemos aclarado. Por ejemplo, la A, pues tiene un valor no determinado, digamos, de cierto tamaño. Pero el 1 sí tiene un valor determinado de un tamaño determinado. Supongamos que es este, ¿verdad? Entonces, claramente, si yo sumo ambos, ¿verdad? Que sería desde aquí hasta acá, es lo que es A más 1, pues no es lo mismo que la A, ¿verdad? Que se me pudiera ocurrir por pensar, bueno, lo quiero reducir a un solo término ya, ¿verdad? ¿De dónde viene esta idea a veces? Pues de que con los números conocidos completamente, sí podemos hacer eso, ¿verdad? Si yo tengo 2 más 1, pero fíjense que lo conozco, ¿verdad? Al 2, pues claro que eso lo puedo reducir a un solo término que es 3, ¿verdad? Sin embargo, si no lo conozco, como es el caso aquí, no puedo hacer eso. Eso no lo puedo hacer, de reducirlo de alguna manera, no puedo. Y probablemente a veces nos traiciona la mente y queremos hacer una cosa como esta, ¿verdad? Reducirlo forzosamente y es imposible por lo que ya acabamos de decir, ¿verdad? Se trata de dos números distintos, ¿verdad? De dos objetos distintos. Muy bien. Entonces, tenemos ese A más 1, que vendría siendo un binomio irreducible, pero podríamos generar una pregunta. ¿Hay binomios reducibles, verdad? Ya lo hemos comentado. Reducibles a un monomio,
¿verdad? O sea, a un solo término. Esa sería una pregunta legítima. Y la respuesta, pues, es sí, ¿verdad? Los términos tienen que ser, se dice, semejantes. Los términos tienen que ser semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, si ya no pongo a más 1, ¿verdad? Sino que este a más 1 lo transformo en a más a, de momento es un binomio, pero este binomio es reducible. ¿Por qué? Porque son dos objetos del mismo tipo que yo tengo en existencia, ¿verdad? Tengo la A y tengo otra vez la A. No un 1, no otro número, sino la A. Entonces, claramente desde aquí hasta acá, eso es 2A, dos veces la A, ¿verdad? Eso lo podemos entender geométricamente. Ahora, lo podemos entender también mediante la propiedad asociativa, porque, perdón, la propiedad distributiva, porque cada uno de ellos podemos entenderlo así. ¿Por qué? Porque la tabla del 1, ¿qué nos dice, verdad? La tabla del 1 nos dice que 1 por cierto número me regresa ese número, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, 1 por 3, pues es 3, ¿verdad? O 1 por pi, pues es pi. Entonces, cualquier número, si se me es necesario, puedo escribirlo como una vez ese número, claro que sí. ¿Y qué nos dice aquí la propiedad distributiva? Pues que hay un factor común y que los no comunes, como lo hemos comentado antes, podemos ponerlos dentro de un paréntesis, ¿verdad? Y en el caso los que ponemos dentro de un paréntesis es un resultado conocido, ¿verdad? 1 más 1, ese sí es un binomio hecho, digamos, de dos términos conocidos y claro que podemos poner su resultado. Pondríamos adentro del paréntesis como 2A, pero que puedo quitarle los paréntesis y se escribiría de esta manera. Entonces, A más A es 2A, efectivamente, tanto desde un punto de vista intuitivo, como si fueran objetos, ¿verdad? Que yo simplemente tengo uno, tengo otro, pues tengo dos. Tengo uno, tengo otro y tengo otro, tengo tres, ¿verdad? Por ejemplo, A más A, pues voy a tener 3A, etcétera, ¿verdad? A más A más A más A, voy a tener 4A. Bien, cuando reducimos, ¿verdad? Eh, Multinomios, por ejemplo, esto sería un tetranomio reducible, ¿verdad? Porque es un tetranomio cuyos cuatro términos son el mismo objeto, el mismo número, que no conozco, pero sé que es el mismo, A. Entonces, el resultado sería 4A. Estos números, ¿verdad? Eh, Se les llama coeficientes. Sería un coeficiente. Cuando ya lo reducimos, siempre se pone adelante, ¿verdad? Coeficiente. Este es otro coeficiente. Entonces el coeficiente nos dice las veces que se tiene un
número, ¿verdad?, no conocido como sumando, ¿verdad? Eso podemos entenderlo en un principio. Las veces que se tiene un número conocido como sumando, ¿verdad? Si, por ejemplo, 4A significa que tengo el número A sumándose con él mismo 4 veces. Entonces, siempre el coeficiente se coloca a la izquierda. Se coloca a la izquierda. En teoría, poner 4A sería lo mismo que poner a 4. A por 4. Pero esta es la expresión estándar, ¿verdad? Y por lo tanto que se considera correcta. Expresión estándar en álgebra, ¿verdad? El coeficiente a la izquierda del número que está multiplicando no conocido. ¿Verdad? Entonces, esta es la que se va a considerar correcta, ¿verdad? A la hora de un reactivo o un ejercicio, contestar de esa manera, ¿verdad? Por la que se considera correcta. Muy bien. Ahora, nosotros podemos tener coeficientes que no son enteros. Por ejemplo, yo puedo tener 3/4 de A, ¿verdad? Pues, ¿qué significaría esto? Bueno, que a la A la puedo considerar, pues, como si fuera un solo entero, ¿verdad? La A sería todo esto. Vamos a entender, pues, un círculo como el representante en este momento de todo el número A desconocido. Y entonces 3/4 de A, pues lo que nos decían en la primaria, pues sería que esa A la divido en cuartos y voy a considerar para mi cantidad 3 de esos cuartos. Entonces, ese sería 3/4 de A. Entonces, sí puedo también tener coeficientes de tipo fraccionario, ¿verdad? También, desde luego, lo podemos entender mediante la recta numérica, que si este es A, bueno, esa A la puedo dividir en cuartos y acá sería la parte de la recta que le corresponde a A, pero aquí sería la parte de la recta que le corresponde a 3/4 de A, ¿verdad? Miren, cuando se trata de un coeficiente fraccionario, el coeficiente debe ir con la rayita exactamente en medio, ¿verdad? De la altura que le corresponde al número desconocido que está multiplicando. Ahora, puede ponerse en diagonal también, pero igual hay que tratar de que la diagonal que corresponde al número fraccionario esté todo el número más o menos en medio, para que no haya confusiones. Lo que sí vamos a tratar de evitar es que escribamos el número desconocido, ¿verdad?, abajo, porque entonces podría entenderse que ese número desconocido está en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues no. Vamos a ponerle no, ¿verdad? Esta sería la forma, entonces, correcta de escribirlo. Puede ser así, que es lo más recomendable.
con línea horizontal. Pero algunos libros pues luego lo traen así, pero procuran ponerlo en medio, no abajo. ¿De acuerdo? Ahora, es importante entender que si lo ponemos arriba, ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Esta expresión sí es correcta. ¿Verdad? Yo puedo poner el número A en la parte de arriba y exactamente es el mismo número que poner el número desconocido A en medio en la parte derecha. Es decir, 3A sobre 4 o 3A cuartos es lo mismo que de 3 cuartos de A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, son detalles que es importante tener en cuenta porque en un examen, pues se ponen mal, ¿verdad? Si caemos en esta situación, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces ahora vemos que existen también coeficientes fraccionarios. Coeficientes fraccionarios. Y desde luego que existen coeficientes irracionales, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo poner raíz cuadrada de 2 por b, ¿verdad? Aquí el coeficiente es un número irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que no es fracción. No es fracción de enteros. No es una fracción. Tampoco es un entero, ¿verdad? Hay números así, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 no es ninguna fracción. No es ninguna fracción. Ya hemos dicho que puede parecerse a fracción, ¿verdad? Raíz de 2, por ejemplo, puede parecerse a una fracción. ¿A cuál? Pues, ¿verdad? Se parece a 1.4, por ejemplo. O también se parece con más precisión a 1.4142, 136. En la calculadora, si nosotros le apretamos el botón raíz, ¿verdad? Y luego el botón 2, ¿verdad? Se nos despliega este número. Supongamos que tiene poquitos dígitos el display, que tiene nada más esos, pues eso es lo que se nos despliega. Pero es importante entender que este número, que es este mismo, es este mismo. Es decir, 14.142.136 10 millonésimos es este número que nos despliega la calculadora en realidad. Es el número más cercano que la calculadora puede conseguir que se parezca al verdadero número raíz cuadrada de 2. Pero el verdadero número raíz cuadrada de 2 es inalcanzable con fracciones. Y la calculadora contesta puras fracciones. O nosotros mismos cuando pues lo que nos enseñó la maestra en sexto, ¿verdad? La maestra en sexto, que nos dijo, mira, ponlo adentro de una casita y bueno, el número raíz cuadrada de 2 entero, pues es 1 por 1 1 para 2 1, ¿verdad? Lo duplicas
checas que quede menor lo que está dentro de la casita. Después de eso, si queda menor, bueno, bajas de a 2 cifras. Si te toca bajar ya de la parte derecha del punto decimal, entonces te toca poner punto decimal acá. Y hay que poner el mismo número aquí y acá de manera que no me pase de 100, ¿verdad? O sea, tendría que poner 1 y 21 o 2 y 22 o 3 y 23 o 4 y 24, etcétera, ¿verdad? O 5 y 25, pero ya 5 por 25 me paso de 100, por eso tiene que ser 4. 4 por 24 pues da 96, ¿verdad? Que sobrarían entonces aquí 4, ¿verdad? 96 para 100, 4. Luego se suma lo que está dentro de esta escuadrita y quedaría así, 4 y 4, 8 y 2, ¿verdad? Porque el 1 está fuera de la escuadrita y no se suma. Checamos que lo que haya quedado adentro de la casita en este momento sea menor y si es así, pues ya bajamos los siguientes. Y otra vez, ¿verdad? Otra escuadrita y se nos va a formar un mismo número que sería 1 y 281 o 2 y 282 o 3 y 283, pero que no me pase yo de 400 al multiplicar. Entonces, claramente tiene que ser 1, porque si ya fuera 2 por 282, da algo así como 564. Ya me pasé de 400. Y así voy calculando. Si ocupo más cifras, pues pongo más ceros arriba desde el principio, ¿verdad? Pero estos números que yo voy calculando que me enseñaron en sexto, ¿este número qué sería? Hay que tener claro que es el número 141 centésimos. Una fracción. Entonces, cuando nosotros aplicamos este algoritmo que nos encontramos en sexto, ¿verdad? Que decimos, esa es la raíz. Bueno, en realidad no es la raíz, eso es lo que estudiamos en esta materia de álgebra. En realidad no es la raíz, ¿verdad? Es un número fraccionario que se parece mucho a la verdadera raíz, ¿verdad? La verdadera raíz no es alcanzable. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, mediante una demostración, pues no es muy larga, pero que no nos concierne de momento aquí, ¿verdad? Ahorita digamos que con fe creeremos que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, tampoco la raíz cuadrada de 3, etcétera, ¿verdad? Hay muchos números que no son racionales. Hay muchos números que no son racionales. Bueno, entonces también los números irracionales, ¿verdad? Pueden usarse de coeficiente de un número. Muy bien. Ahora, entonces pasamos a otra situación. Oye, y entonces puede usarse, ¿qué tal si yo tengo el número b y le quiero poner de coeficiente otro número desconocido? Bueno, ahí dejaría de llamarse coeficiente. Ahí ya sería el producto de dos números desconocidos, ¿verdad? Ya hemos visto que geométricamente significa que tienes, no sé, ¿verdad? Una A en un lado y más bien una B en otro, y que esto se refiere al área, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si ya tienes un número mm, desconocido en donde estaría, digamos, un coeficiente, en realidad, pues eso ya no es un coeficiente, ¿verdad? Simplemente esto ya se trata de un monomio hecho del producto de dos números desconocidos, A y B. Oye, ¿y le puedo poner a un número desconocido el mismo número desconocido multiplicando como si fuera un coeficiente? Sí, 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 sí se puede, ¿verdad? Y cuando ya es el mismo número repetido como factor, entonces también hay una forma de simbolizarlo sin tener que repetir el número desconocido. Simplemente lo ponemos
el número de veces que está repitiendo arriba, en la parte superior derecha, en un formato pequeño en relación a como estamos poniendo el número desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si lo tenemos 3 veces multiplicándose un número, lo pondríamos de esta manera, con un 3 en la parte superior derecha, pequeño, ¿verdad? Si lo tenemos 4 veces, lo escribiríamos eh, con un número pequeño, ¿verdad? Las veces que se está repitiendo, 4 veces, 4 veces, 4 veces, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí es bueno, ¿verdad? Retroalimentar con la diferencia cuando se están sumando, ¿verdad? Fíjense cómo se pone el coeficiente en la parte izquierda, ¿verdad? Y acá, en el caso de multiplicar, en la parte derecha y superior, ¿verdad? Entonces, esto se pondría 3A, ¿verdad? Esto se pondría 4A, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de la diferencia entre ambos conceptos. Este numerito se le llama exponente. Este número se le llama coeficiente, ya lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Entonces es lo que significa. Geométricamente igual significan dos cosas diferentes, ¿verdad? A ver, A, supongamos que este es A, más A, pues el resultado sería este 2A. A más A. En cambio, A, la misma A, pero por A. Lo tendrías que poner acá. Y esto de adentro es lo que significaría A cuadrada, ¿verdad? Lo voy a rellenar de esta manera. Es lo que significaría A cuadrada, ¿verdad? Este es A, digamos. Otra vez A, o sea, del mismo tamaño. Otra vez A, ¿verdad? Entonces desde aquí hasta acá sería, ¿verdad? Si yo sumo estas, pues esto sería igual, ¿verdad? Igual a, a 3A. En cambio, si yo tuviera A por A, se va a formar un cubo, ¿verdad? Bien, este ya va a ser un dibujo 3D, ¿eh? Voy a ponerle así. Este ya va a ser un dibujo 3D. Entonces lo estoy viendo desde así un ladito. Entonces veo el suelo y así me queda. Y luego veo las paredes, que también van a tener longitud A. Construyo unas paredes encima de ese terreno, ¿verdad? De altura A. Entonces se me va a formar un cubo, ¿verdad? Este cubo sería A cúbica, ¿verdad? Se pone el 3 pequeño en la parte derecha superior, ¿verdad? Acá es un caso muy diferente, ¿verdad? Se pone el 3 en la parte izquierda en tamaño normal. Entonces aquí sí es importante insistir, en el caso de la escritura del álgebra, que si el coeficiente debe ir en un tamaño normal en la parte izquierda del número desconocido o literal que estemos empleando para simbolizarlo. Y el exponente debe ir en la parte derecha, pero pequeño y arriba. Si yo lo escribo de otra manera esto, ¿verdad? Por ejemplo, si escribo un exponente así, esto no. Y en un examen se pone mal.
Entonces, como cuando estamos en la prepa, estamos todavía relativamente pequeños. A veces nos da igual escribir con el tamaño que sea, ¿verdad? La letra. Y claro, en un texto normal, pues se supone que la letra va escrita pues en un cierto tamaño estandarizado, pero estamos aclarando que en álgebra los tamaños sí significan cosas diferentes. Entonces hay que respetarlos como tales. Las posiciones, pues también, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que situarnos y contextualizarnos en la materia que estamos tratando, ¿verdad? Siempre hay que estar concentrado en eso. Y en matemáticas, en álgebra, en estos detalles, ¿verdad? Puede uno verlos como que no son importantes, pero son importantes. Y por ejemplo, escribir a cúbica en un examen así, pues se pondría mal. Entonces hay que tener el cuidado de escribirlo, pues correctamente, ¿verdad? Correctamente todo. Muy bien. Ahora, entonces, con todos estos tipos de expresiones, pues yo ya puedo hablar de distintas expresiones algebraicas, ya más complejas. Por ejemplo, si yo tengo 3a cuadrada b por a cúbica b cuártica menos 2ab cuadrada más 3ab, digamos. Supongamos que tenemos esta expresión. ¿Es perfectamente válida? Pues sí. Sí, 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 claro. Porque se trata de una expresión que es trinómica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Porque la última operación, pues, es una suma y resta de tres términos, ¿verdad? De tres monomios. Y esto es un monomio, ¿verdad? Entonces, de toda la expresión, ¿cuál es la última operación? La última operación, definitivamente, es un producto. Es decir, eh, esta expresión está factorizada, así como nos la están presentando. Entonces, lo que nos piden casi siempre que tenemos una expresión ya factorizada es que la desarrollemos, ¿no? Entonces aquí sería la pregunta, ¿cómo la desarrollo? Bueno, pues haciendo uso de la propiedad distributiva. Acuérdense que un monomio lo puedo repartir multiplicando, claro, a cada uno de los monomios o términos que forman el trinomio. Pero ahí voy a seguir unas leyes importantes. Por eso estamos ahorita introduciendo el ejemplo para distinguir las leyes. ¿Cómo contestaría aquí? Bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a comentar unas leyes importantes que se llaman leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes. Miren, la contestación sería aquí la siguiente, sería 3a, pero con un 5 de exponente, b, también con un 5 de exponente, menos 6a con un 3 de exponente, y b, también con un 3 de exponente, más 9a con un 3 de exponente y b con un 2 de exponente. Esta sería el resultado de desarrollar esa expresión que está factorizada originalmente, ¿verdad?
Entonces te da, y se lee de esta manera, ¿verdad? 3a quíntica, b quíntica, menos 6a cúbica, b cúbica, más 9a cúbica, b cuadrada. Entonces, miren, cuando la primera observación, en cuanto al lenguaje, acuérdense que también se hacen exámenes orales y el lenguaje pues debe ser también el adecuado, ¿verdad? Cuando uno ve una A con un 2, no se dice A2, se dice A cuadrada. Entonces no se dice A2, se dice A cuadrada. ¿De acuerdo? Si yo veo A con un exponente 3, no se dice A3. Se dice A cúbica. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de decir aquí, ¿verdad? Miren, A cuadrada forma un cuadrado y A cúbica forma un cubo. Ok, entonces esa es una observación. Si a alguien se le oye decir A2, A3, pues ya eso le resta puntos, ¿verdad? A la hora de una exposición, de, de un examen que sea oral, ¿verdad? Que es, cuyo objetivo sea escuchar de qué manera se está expresando acerca de las expresiones algebraicas. Quiero hacer la aclaración de que aquí, en esta clase, como pretende ser didáctica, ¿verdad? Pretende ser didáctica, sí hablamos muchas cosas coloquiales, no técnicas, ¿verdad? No tan técnicas por el hecho de que queremos que sea didáctico, ¿verdad? Sin embargo, sí hacemos precisiones sobre cómo es el correcto lenguaje en algunos casos, por ejemplo este, y que sí es importante tenerlo en cuenta en un examen o en una exposición. Muy bien. Ahora, para las demás, por ejemplo, A con un exponente 4 se dice A cuártica, ¿verdad? Con un exponente 5 se dice A quíntica, etcétera, ¿verdad? Nada más termina en ica. Termina en ica. ¿Verdad? Nada más octávica, décica, nónica, etcétera, ¿verdad? Normalmente ya no se usa estar hablando constantemente de exponentes muy grandes, pero más o menos esa es la regla. Ahora, aquí sí es importante hacer una aclaración. A cuadrada y A cúbica reciben ese nombre particular, ¿verdad? Porque si se fijan, ya A cuártica, si le agregas a cuarto, la terminación ica. Pero acá no le agregas a 3, ¿verdad? No dices tercica, ¿verdad? Sino dices cúbica. Por este hecho, ¿verdad? De que A cuadrada y A cúbica, o sea, el exponente 2 y el exponente 3, sí son interpretables geométricamente. Sin embargo, A cuártica ya sería interpretable en la cuarta dimensión, en 4D, la cual no podemos dibujar adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ya no hay en realidad un dibujo para A cuártica, ni para A quíntica, etcétera, ¿verdad? Y por eso también acá el lenguaje sí es exactamente, digamos, más natural, A cuártica, A quíntica. En cambio, con el 3 se dice A cúbica y con el 2 se dice A cuadrada. Muy bien. Todo eso nos lo aclararon desde la secundaria, desde
desde primero de secundaria, pero suele suceder, ¿verdad? Que todavía llegamos acá, porque si estás viendo este video es porque pretendes acceder al nivel licenciatura y todavía hay bastantes estudiantes que el lenguaje lo usan mal y por esa razón, entre otras, ¿verdad? Que se acumulan de muchas situaciones, pues no pueden acceder a licenciatura, ¿verdad? Porque todavía tienen mucho desconocimiento de muchas cosas que deberían tener de muchos años antes. Entonces, ¿qué es lo que debe uno hacer? Pues prepararse bien, ¿verdad? Actualizarse bien de todos los conocimientos que debemos tener en este momento. Muy bien, por eso se hace el comentario. Estudiantes que vengan actualizados, pues probablemente vean un comentario de estos un poquito fuera de lugar, pero no es el caso, ¿verdad? Es porque bastantes estudiantes sí llegan desactualizados. Muy bien. Entonces, esto se lee, ¿verdad? Estábamos con esto, 3 a quíntica b quíntica menos 6 a cúbica b cúbica más 9 a cúbica b cuadrada. Ok, así se lee. Así se desarrollaría. Ahora vamos a ver. Oye, ¿por qué son 3 términos? Bueno, son 3 términos porque si tienes un monomio por un trinomio, te va a dar otro trinomio. Un monomio por un tetranomio te va a dar otro tetranomio. Un monomio por un pentanomio te va a dar otro pentanomio, ¿verdad? Tetranomio es una expresión algebraica, ¿verdad? Desarrollada de 4 términos y pentanomio una expresión algebraica desarrollada de 5 términos. Hexanomio, heptanomio, octanomio, nonanomio, decanomio, etcétera, ¿verdad? Entonces todos tienen su nombre, que en general se llaman multinomios, ¿verdad? Bueno, entonces si yo cierto multinomio lo multiplico por un monomio, me va a dar un multinomio del mismo número de términos, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Me va a dar, entonces, ok, eso es lo primero. Ahora, ¿y cómo se obtienen cada uno de ellos? Pues de cada uno de los términos del trinomio, en este caso original, los coeficientes se multiplican y los exponentes se suman para la misma base. Entonces vamos a ponerlo esto aquí. Los coeficientes se multiplican. Los exponentes se suman para cada una de las literales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el primer término de mi trinomio? A cúbica, b cuártica. Y desde luego el monomio que estoy multiplicando, pues 3a cuadrada b. A ver, entonces, ¿cuál es el coeficiente que tiene el primer término? Bueno, no se ve, pero se supone que es un 1. Entonces, el coeficiente resultante, pues tendría que ser 3 por 1 y es 3, ¿verdad? Por eso pusimos como primer resultado un 3 de coeficiente. Ahora, vamos a ver qué pasa con las literales. Las literales, pues se van a repetir en general, pero con un exponente modificado, que va a ser la suma de los exponentes que tenían antes, tanto en el monomio que se está distribuyendo como en el término, ¿verdad? Del trinomio en este caso. Por eso tenemos que sumar el 2 con el cual aparece de exponente la A en el monomio, con el 3 que aparece de exponente para la A en el primer término del trinomio. O sea, 2 más 3, que me da 5. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad? En el primer término me da 5 para la A. Si yo observo qué pasa para la B,
igual con el monomio y el primer término apenas para la B, pues aquí ¿qué veo? No le veo nada, ¿verdad? Y se entiende que es un 1 el coeficiente, el exponente, perdón. Vamos a señalarlo. El exponente es un 1, aunque no se ve. Entonces, siempre que tengamos una literal que no le aparece nada al exponente, en realidad sí hay un exponente oculto que es un 1. Bueno, ese 1 con el 4 que sí aparece obviamente explícito en el primer término del trinomio, pues me da un 5. Aquí está. Bien, de la misma manera, pasa para los demás, ¿verdad? A ver, coeficientes para el segundo término serían 3 del monomio y 2 del término. 3 por 2, 6. Reglas de los signos, pues el monomio tiene signo más. El segundo término del trinomio tiene signo menos, entonces más por menos es menos. Ya checamos las reglas de los signos previamente. Ahora la A, pues tiene en el monomio un exponente 2 y en el segundo término del trinomio tiene un exponente oculto 1. Entonces voy a sumar 2 más 1, que da 3, ¿verdad? Por eso es A cúbica. De similar manera, hay un exponente oculto en el monomio que se está distribuyendo para la B, que es 1. Y desde luego un exponente 2 para la B en el segundo término del trinomio. Entonces, en total da 3. De similar manera, se multiplican el monomio con el tercer término del trinomio. Entonces, está claro cuál es el mecanismo. Entonces, se usaron unas leyes, ¿verdad? Que se les llama leyes de los exponentes. Que son las siguientes. Leyes de los exponentes. Si yo tengo, voy a usar ya otras letras, ¿verdad? Por ejemplo, pues una alfa, una letra griega, ¿verdad? Vamos a manejar ya en licenciatura muchas letras griegas para muchas variables de muchas aplicaciones o de la misma álgebra, geometría y cálculo, ¿verdad? Matemáticas en general. Con un cierto exponente m, ¿verdad? Cualquiera puede ser un 2, un 3, lo que sea, o puede ser una fracción o puede ser un número irracional, no importa, ¿verdad? En realidad. Y quiero multiplicarla por otro número que es la misma literal elevada a otro exponente, digamos n, ¿verdad? El resultado es, obviamente, esa literal con un exponente que es la suma de los exponentes de los factores. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esto, ¿por qué sucede así? Bueno, vamos a poner para que no parezca tan artificial dar una ley así, pues simplemente vamos a poner esto. Supongamos que te dicen, mira, yo quiero multiplicar alfa a la 7 por alfa a la 4. Bueno, ¿qué dijimos que era alfa a la 7? Era alfa repetida como factor 7 veces. Como factor, o sea, multiplicándose. Ahora, ¿qué dijimos que era la alfa a la cuarta potencia, o sea, con exponente 4? Pues repetida como factor 4 veces.
Es decir, que en total, todo esto, ¿verdad? Porque la multiplicación de números reales es asociativa, pues puedo reunirlo, ¿verdad? Entonces, en una sola expresión, ahí están las 7 veces del primer factor y las 4 veces del segundo factor. Entonces vamos a contar, a ver, vamos a contar cuántos tenemos en total. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues claro, ¿verdad? Iban a ser 11 porque teníamos 7 y y 4. Entonces se repite 11 veces. Ah, oye, pero si un número se repite 11 veces multiplicándose consigo mismo, o sea, como factor, ¿cómo se puede abreviar eso? Ah, bueno, pues lo pones el número y le pones de exponente el número de veces que está repitiendo como factor. Ah, entonces, si yo tengo originalmente la multiplicación de dos factores con ciertos exponentes, la misma base, ¿verdad? Se le llama base en este caso. Esta alfa sería la base. La misma base. Entonces el resultado es la misma base también, pero con un exponente que es la suma, ¿sí? Porque 7 y 4 te da 11, ya vimos por qué. No estamos inventando nada, ¿verdad? Entonces, en general, sí tenemos esta ley, ¿verdad? Si tú tienes esa multiplicación. ¿Verdad? Ahora, en general, la podemos tener más amplia, ¿eh? Si yo tengo alfa a la m, por alfa a la n, por alfa a la p, bueno, eso me va a dar alfa a la m más n más p, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo beta al cubo por beta a la cuarta por beta a la 7, pues eso me va a dar beta a la 14. ¿Por qué? Porque 3 y 4 son 7 y 7, 14. ¿De acuerdo? Entonces en general tenemos una ley en general que diga alfa a la m por alfa a la n por alfa a la p por alfa a la q, etcétera. Va a ser igual a alfa a la m más n más p más q más todos los que aparezcan. ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema en entender esta ley de los exponentes. Ahora, si yo tengo alfa a la m, pero entre alfa a la n, ahí, fíjense, cuando es división se resta, ¿verdad? También por las mismas razones, mira, ¿verdad? Ejemplo, si tú tienes alfa a la 7 entre alfa a la 4, ¿verdad? Pues sería 7 alfas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 4 alfas multiplicándose, ¿verdad? Y obviamente, mira, esta alfa entre esta alfa te da un 1, y esta otra alfa entre otra alfa te da otro 1, y esta otra alfa entre otra alfa te da otro 1, y esta otra alfa entre otra alfa te da otro 1. Entonces, en realidad, ¿qué tienes? Siendo así muy observador, tienes 1 por 1 por 1 por 1 por alfa por alfa por alfa, ¿verdad? Pero la tabla del 1 nos dice que pues todo esto nos va a dar 1, el 1 de coeficiente pues no se acostumbra a escribir, y entonces esto en realidad es alfa cúbica, ¿verdad? Entonces fue 7 menos 4, ¿verdad? En realidad esto fue alfa a la 7 menos 4. Muy bien. Entonces esa es la ley para la división, que es una resta de los exponentes, ¿verdad? Entonces, esas fueron las leyes que usamos ahorita. Ahora, hay otras leyes, ¿eh? Hay otras leyes, pero que vamos a ver ahorita más adelante, porque vamos avanzando con ejemplos y haciendo combinaciones de las distintas cosas, porque para que sea un desarrollo pues más didáctico y no tan técnico como debería ser el orden. Muy bien.